Gracias, Señor. Nadie se te puede igualar. Como dice tu palabra, Dios, nadie puede hacer las obras que tú haces, Señor. ¿A qué te podríamos comparar? ¿A qué te podríamos hacer semejante, Señor? No hay nadie como tú, Señor. Hoy día eso reconocemos, que no hay nadie como tú, Señor. Padre, recibe todo el reconocimiento esta tarde en este lugar, Señor. Tus corazones están llenos de gratitud para ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz que ha sido derramada en nuestros corazones, por tu amor que nos ha venido a llenar en plenitud, Señor. Por poder hoy día abrir nuestros ojos y entender que tú eres un Dios de amor, y entender que tú eres un Dios de perdón, y entender, Dios, que hoy día podemos disfrutarte y entrar en la plenitud contigo, Señor. Padre, que los ojos del entendimiento sigan siendo abiertos y que las escamas de nuestros ojos caigan, Señor. Que podamos realmente experimentarte y tener un encuentro profundo y genuino contigo, Señor. Padre, si estamos acá hoy día porque te amamos antes que todas las cosas, Señor. Y para nosotros tú eres lo más importante, Padre. Y hemos apartado esta tarde para venir y juntarnos los hermanos en este lugar, para santificar este tiempo, apartar este tiempo, con un único propósito: honrarte en todo lo que hacemos, Señor. Tú eres importante para mí, Señor. Tú eres lo más importante para mí. Como dice el salmista ahí, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? ¿A quién podría yo acercarme, Señor, sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Solo en ti haya reposo mi alma, Señor. Solo en ti puedo descansar, Señor. Solo en ti puedo ser fortalecido. Solo en ti puedo ser refrescado. Solo en ti puedo ser sanado. Solo en ti puedo ser levantado. Solo en ti puedo ser restaurado, Señor. Solo en ti encuentro la plenitud de la vida, Señor, no en otro. Qué bueno es estar acá, Padre amado. Por eso tu palabra nos enseña qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, porque aquí, Dios, tú te mueves. Tú traes salvación, tú traes vida eterna, tú manifiestas tu bondad sobre tus hijos, Señor. Te buscamos en acuerdo esta tarde, Señor. Estar acá y congregarnos no es lo mismo que estar en nuestras casas buscándote. Que te buscamos, claro que te buscamos, Señor. Pero algo ocurre cuando estamos todos unidos en un mismo espíritu, Señor. Con un mismo corazón y en una misma fe, Señor. En este lugar, bebiendo de ti, adorándote en unidad, sabiendo que tenemos un solo Señor y mismo Señor. Que hemos sido todos bautizados en el cuerpo de Cristo, Señor. Y entendiendo que somos tu templo, morada tuya, Señor, habitación tuya. Bendito Rey, tuyos somos, ovejas de tu prado, Señor. Padre, gracias por mis hermanos que están acá, Señor. Hablo bendición sobre cada uno de ellos, Padre amado. Que este sea un día en que nadie salga siendo igual de este lugar. Solo disponga su corazón. Solo disponga su corazón a la presencia de Dios. Solo disponga su corazón a la voz de su amado. Su amado le va a hablar a través de su palabra. Pero dispongamos el corazón. La palabra no opera de otra manera. La palabra necesita ser predicada por alguien que por el Espíritu Santo ministre la palabra. Y la palabra debe ser recepcionada por alguien que está creyendo esa verdad. Y así esa palabra hará y cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Así que tenemos todas las de ganar y de poder ser transformado en su presencia. Tu corazón es sumamente importante. Es lo más importante para el Señor. Así que bienvenidos a todos los que están. Gracias, Señor, por poderte honrar y adorar con libertad. Yo sé que es un buen tiempo.
tiempo de crecer, tiempo de avanzar, tiempo de ver, tiempo de entender. Gracias, Señor. Hoy día estamos transmitiendo en vivo. Básicamente tomamos la decisión porque está mi hermana Eve, que ya está a pocos días de tener su bebé, se ha perdido los cultos. Evecita, te mandamos besitos y saludos desde acá. Sabemos que estás conectada. Bueno, espero, Sabemos que estás ahí dispuesta, escuchando y recibiendo de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, tú eres tan bueno y tan amoroso, Señor, que nos dejaste tu preciosa palabra para caminar y avanzar con certeza de cuál es tu voluntad, Señor. Tú no eres un Dios ambiguo que deja a la voluntad o al pensamiento humano el entender tu voluntad conforme a lo que se nos ocurra, sino que tú estableciste tu voluntad en tu palabra, dándonos a conocer tu voluntad. Y hoy día podemos decir que tu voluntad es conocida a través de tu palabra. Padre, tú eres un Dios soberano, y eso habla de que tú gobiernas por sobre todas las cosas. Y en tu gran soberanía y poder, Señor, solo hay algo a lo que tú te sujetas. Y solo hay algo que tú en tu gran poderío no puedes hacer, y es ir en contra de tu propia palabra. Tú estableciste tu gobierno y tu soberanía en la buena voluntad de tu palabra, Señor. Y hoy día podemos entender cómo opera la soberanía de Dios al conocer la voluntad de Dios. En esto tú te mueves. Por eso hemos entendido que en tu soberanía tú eres nuestro sanador. Por eso hemos entendido que en tu soberanía tú eres quien salva, restaura y levanta la vida de la gente. Tú no viniste a destruir, tú viniste a edificar nuestra vida, a construir, a bendecir y a extender, Señor, la libertad sobre tus hijos, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Me voy a sacar esto. Hemos pasado tiempo. Hemos pasado tiempo ministrando acerca de la voluntad. ¿Sabes qué? Me gustaría que estuvieran acá los niños hoy día, de verdad. Por la palabra que vamos a compartir, me interesa que ojalá ellos puedan tomarla igual. No es algo complicado. Para que todos recibamos. Y Dios nos estaba hablando acerca de tener una mentalidad de hijos. ¿Por qué le pido a los niños que estén acá? Porque quiero que ellos reciban hoy día una palabra. Porque es importante para mí que en esta administración, como padres, entendamos el protagonismo que tenemos en la luz que tus hijos tengan de la voluntad de Dios, y que los hijos entiendan que no hay nada mayor sobre sus vidas que lo que Dios habla acerca de ellos. El tema de hoy día le puse yo: ¿quién te define? ¿O quién me define? Y estamos metidos en un mundo hoy día que todo el mundo define a los demás. Hoy día la gente se trata de identificar con algo o con alguien. Los jóvenes, muchos jóvenes están buscando un punto de que alguien les lidere, que sea un ejemplo para ellos, para tener un sentido de identidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque venimos de estar trabajando en la iglesia y de estar enseñando identidad de hijos, mentalidad de hijos. Dice que la palabra que nosotros somos hijos de Dios. El Señor nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Y hoy día tú y yo somos hijos de Dios. Y hemos estado trabajando en esto para aprender y entender cómo tener esta mentalidad de hijos, porque a veces tenemos mentalidad más de religiosos o de evangélicos que realmente de hijos. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos posturas frente a algunas doctrinas o algunas enseñanzas que han hecho hombres y mujeres, no con mala intención a lo mejor, pero que no te han dejado ver claramente la verdad de la palabra de Dios. Entonces necesitamos volver. El pueblo en este tiempo tiene que volverse a la palabra de Dios. El pueblo de Dios ha estado muy enfrascado en leer libros, en buscar información, en llenarse de información de lo que sale en internet, pero no nos hemos vuelto a la palabra de Dios, y la vida está en la palabra de Dios. Jesús dijo, no,
nosotros no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo meditaba el otro día, a algunas personas les gustan solo algunas palabras que salen de la boca de Dios. Le gusta solamente cuando dice vas a estar bien, pero no le dice, oye, esto está mal en tu vida, hay que trabajar en esta área. Pero dice que nosotros tenemos que alimentarnos de toda la palabra de Dios. Amén. Entonces hoy día, ¿por qué tengo este tema y traigo este tema? Porque tú y yo tenemos que entender quién realmente te define a ti. Yo tengo que decirte, una iglesia no te define a ti, una denominación no te define a ti, un pastor no te define a ti, un hombre no te define a ti, tu marido no te define a ti, tu mujer no te define a ti, tu padre o tu madre no te definen a ti, tus hijos no te definen a ti, la televisión no te define a ti. Tus problemas no te definen a ti. Tenemos un bombardeo de información hoy día y serios problemas en nuestra juventud de depresión por causa de esto. No hay una identidad clara, entonces toda la gente está conectada a internet viendo un tremendo montón de información, pero eso no te define a ti. Usted tiene que entender esto hoy día. Usted me puede decir, sí, yo sé que no me define. ¿Sabe cómo uno se puede evaluar qué lo está definiendo a uno? Conforme a la actitud y la forma de hacer las cosas que tenemos, eso está manifestando quién me está definiendo a mí. Si yo camino lleno de temores, es porque no estoy en un punto de confianza con Dios. Es porque la información que me rodea trae inseguridad a mi vida. Entonces la circunstancia o la gente te está definiendo. Pero hoy día vamos a aprender y entender que usted y yo somos definidos por Dios y por nadie más. Todos cometemos errores. Lo decíamos un poco conversando adelante. Todos hablamos cosas que muchas veces no tenemos que hablar. Muchas veces como padres le decimos a nuestros hijos cosas que después nos arrepentimos. Y nuestros hijos son marcados por esas palabras. Pero hijos, eso no los define a ustedes. Esto es tremendamente potente en la vida de la gente. Si queremos caminar nosotros como hijos de Dios, debemos tener una mentalidad de hijos, debemos empezar a aprender a pensar como Dios piensa, porque Él es nuestro Padre. Entonces el mejor ejemplo para esto, para entrar en tierra derecha, es Jesucristo. Él es nuestro modelo. No hay otro modelo en la Biblia si no sea el Señor. La iglesia inmadura en Corintios se identificaban con Pablo, con Silas, con Cefas. Buscaban identificarse con un hombre, con un ministro. Y de hecho Pablo les dice que todavía son inmaduros, son carnales, son como mundanos, porque están buscando identificarse con hombres todavía. Y hay celos entre ellos. Y eso no debería ser. Y él aclara que ellos son solo hombres enviados por el Señor para dar una instrucción y una enseñanza, y que cada uno tiene una tarea que hacer frente a la gente, uno sembrar, otro regar. Pero él destaca, dice, pero el crecimiento lo da Dios. Y da a entender que el más importante siempre es Dios mismo. Yo no soy importante. Un pastor no es el importante. Un pastor está cumpliendo una tarea, es un ministerio de poder impartir una palabra, pero él no es más importante que la palabra que porta. Lo importante es la palabra, y la palabra es Cristo mismo. Cuando la gente, si usted se empieza a ver, se identifica con los hombres de Dios, muchas veces tiene la tendencia, gente defiende, pero a brazo torcido, defienden su denominación más que a la verdad de la palabra. Es que a mí me enseñaron así. Está bien, pero ¿qué dice la Biblia? Y como hay ignorancia de la palabra, no hay claridad de definición en la vida, entonces la gente se hace definir por otros, no por Dios. El ejemplo en este crecimiento espiritual es Cristo mismo. No hay mayor ni mejor ejemplo. Entonces yo le aconsejo que mire al Señor, que mire a la verdad de la palabra. Nosotros los ministros debemos ser un reflejo de esta verdad. Usted cuando ve a un ministro,
y ese ministro no sea consecuente con esta verdad de la palabra de Dios, tenga cuidado, porque yo puedo esperar cualquier cosa de él. Porque si no honramos la verdad de la palabra, no estamos honrando a Dios, y alguien que no honra a Dios, yo puedo esperar cualquier reacción de esa persona. Cuando le enseño a las jóvenes, yo le digo que alguien que no honra a Dios y que está pololeando contigo, nunca te va a honrar a ti tampoco. Aquí Dios es el mayor. Entonces, ¿quién me define a mí? ¿Me define una línea de religión que tengo? ¿Me define el pastor que tengo? ¿Me define la denominación a la que pertenezco? ¿Me define mi papá o mi mamá? ¿O me define los vecinos? ¿Me define el marido, la esposa? ¿Quién me define? Dile a alguien, Dios te define a ti. Dios te define a ti. Él es la mayor voz que tú tienes que oír de quien te define a ti. Si queremos caminar con mentalidad de hijo, debemos ser renovados en esto y empezar a arraigar en nuestro corazón la verdad de la palabra para que tú camines como hijo. Entonces, si tú quieres caminar como hijo, debes entender primero quién te define. ¿Significa que no tienes que escuchar a nadie más? No estoy diciendo eso, pero la definición de quién tú eres es la verdad de la palabra. Veamos a Jesús. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 5. Voy a leer del versículo 30 al 47 en la Reina Valera. Lo vamos a leer en varios pasajes aquí, en varias versiones. Juan, capítulo 5, versículo 30. ¿Quién está hablando acá? Jesús. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Juzgar habla de evaluar. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la de mi Padre. Aleluya. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice el Señor. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Diga, hay otro que testifica de mí. Dile a alguien, estoy descubriendo que Dios me define. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Está hablando de una definición, de un testificar de un hablar de. Y Jesús dice, yo no recibo testimonio de hombre. Los hombres no te definen. Hablo en genérico. La gente a ti no te define, la televisión no te define, tus finanzas no te definen, tu nivel socioeconómico no te define, tu pelo no te define, rubio, oscuro, claro, no te define, tu color de piel no te define. Dios te define. Amado, no nos permitamos ser definidos por el sistema. Por eso debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. El impulso de tus pensamientos tiene que ser renovados por la palabra de Dios para que tú te veas como Dios te ve a ti. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida para ti en Cristo. Tú necesitas empezar a conocer la nueva vida que tienes. Niños, sus compañeros de estudio no los definen a ustedes. Muchos niños sufren de bullying en el colegio porque les hablan cosas sobre ellos, sobre su físico, sobre sus formas de reacciones, sobre su forma de pensar que tienen. Entonces los ofenden, los niños son terribles.
Pero niños, por eso quería que estuvieran acá. Tus compañeros no te definen a ti. Tú no eres lo que tus compañeros dicen de ti. Hay mucha ofensa. Los hijos de Dios a veces en la iglesia no saben qué hacer. Voy a ir a hablar con el niñito que no hable más así de él. El niño va a seguir hablando y ofendiendo a tu hijo. Lo que tenemos que aprender como hijos es enseñarle a nuestros hijos a que tengan la mentalidad correcta. No que son hijos tuyos y a mis hijos no me los tocan. Está bien. Pero antes que todo son hijos de Dios. Por eso que usted y yo necesitamos entender quién nos define para que les podamos enseñar a nuestros hijos quién los define. Los niños se autodefinen por las circunstancias que tienen. La gente también se autodefine por las circunstancias que tienen. Cuando nuestros hijos ven problemas todos los días, creen que esa es su vida y no tienen expectativas de algo mejor. Porque creen que lo que los rodea es lo que ellos son. La gente es así. Hablaba allá en Osorno ayer en la casa iglesia y me decía que querían estaban compartiéndole la palabra a unos amigos que ellos conocieron, los chicos de allá, y que estaban tremendamente pobres ellos, pero en realidad no estaban tan pobres. Más que eso era la mentalidad de pobreza que tenían. Porque el chico donde ellos fueron a visitarlo estaban viviendo como en un campamento. Yo no tengo nada con los campamentos, está bien. Entonces ahí no pagaban arriendo ni nada y entre todos pagaban en la comunidad la luz y el agua, está bien. Pero él como hoy día tiene una visión distinta, dijo, si él sigue con esa mentalidad de esperar que siempre el gobierno les dé algo, nunca va a avanzar, ni se va a independizar, ni va a poder progresar en su vida, porque este chico estudia trabajo social y él entendía que lo que ellos estaban sufriendo es la típica mentalidad de pobreza. ¿Cómo sacas a alguien de esa mentalidad? Puedes enseñarle que puede haber algo mayor, pero no hay nada mejor que te puede ocurrir a alguien que conozca a Dios y entender cómo Dios le define. Por eso la palabra dice en 3 de Juan 2, amado, primero eres amado de Dios, dile a alguien, eres amado de Dios. Porque hasta eso a veces nos complica, porque ¿cuántos se mandan condoros? Yo nomás. Nos mandamos condoros. Y cuando la hermana Gladys me dice que allá, dice la hermana Gladys, Eve, la Gladys está rodeada de gente que se manda con Doro. Todos nos mandamos con Doro. ¿Cuánto les pasa que cuando se manda un condoro no quiere ni orar? Le da vergüenza, le da lata. Tu condoro no te define. O tu hijo, ¿cuántos tienen hijos? O tu hijo cuando se manda un condoro deja de ser tu hijo. Usted tampoco jamás dejará de ser hijo de Dios. ¿Se acuerda que lo hemos visto? Juan 1:12. A todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. Eso es lo que tú eres. No se puede quitar de ti tu naturaleza espiritual. Eres hijo de Dios. Pero los bombardeos te dicen, chuta, es que ahora Dios ni te va a escuchar. Y a veces la gente, por poco conocer la Escritura, cree que si le siguen ocurriendo cosas malas, se lo merecen más encima. No, está bien, porque como yo me condoré, me merezco que me sigan pasando estas cosas, porque esto, sutilmente, pero no lo decimos, creemos que es castigo de Dios. Porque como la soberanía de Dios, porque, oye, yo me sorprendo cómo hablan tanta estupidez de la soberanía de Dios, como si... Y eso habla de que Dios tiene el control de todo, por supuesto. Pero no es desconocida esa soberanía, pues está alineada a su palabra. Dios siempre se va a sujetar a la voluntad escrita que Él tiene. Entonces, no te urge y cuando viene, si te pasan situaciones y te enfermas y dices, bueno, Dios me sacó la mano. O te enferma el niño, es que en la soberanía de Dios está haciendo un proceso Dios. Ten cuidado, porque no es esa la voluntad de Dios. Lea Génesis. El Señor no creó nada malo. Génesis 1, lo vimos el otro día. ¿Y qué hacía cada día? Y decía, y vio Dios que era bueno. El otro día, y vio Dios que era bueno. Y cuando termina toda la creación y pone la guinda de la torta al hombre, dice, y vio Dios que era bueno, bueno en gran manera, poderosamente bueno. Todo lo que hizo Dios es poderosamente bueno. No creó enfermedades, no creó males ni dolores para la gente. Por eso yo tengo que entender, por eso Jesús dice, yo no recibo testimonio de los hombres, yo sé quién me define a mí.
Oye, si a Jesús le gritaban, bájate, no eres el que sana a la gente, bueno, sálvate a ti mismo ahora, po. La gente lo quería provocar. Él se podía haber bajado, por supuesto, pero él sabía el plan y el proceso que él estaba pasando para que nosotros no pasáramos ese tipo de situaciones, pues, hermanos queridos. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para entender quién nos define. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Está hablando de Juan, dice, él era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Quién definía a Jesús? El Padre. Como él sabía que el papá lo describía a él, lo estaba definiendo a él, por eso Jesús hacía lo que él hacía. Por eso él hacía los milagros que hacía. Porque él sabía que papá lo definía a él. Por eso Jesús se levanta en Lucas 4 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, anunciar el año agradable del Señor. ¿Por qué él citó la Escritura? Porque la palabra es quien te define. Jesús dice, tomó el rollo de Isaías y ahí él se encontró, dijo, este soy yo. Tú y yo necesitamos aprender de la palabra y identificarnos con su palabra, porque él es el que nos define, no los demás. Pero tú puedes decir, es que me ofenden a veces, me dicen cosas que no son. Lo tengo súper claro. Pero Mateo 12:36, lo vamos a ver al final, habla de que todos vamos a ser juzgados por las palabras estúpidas que salgan de nuestra boca. Y ese juicio no habla de que te vas a ir al infierno, vas a ser avergonzado, porque dijiste estas palabras vanas, estas palabras sin un fruto correcto. Padres, pongan atención a esto. Insisto, no te vas al infierno, pero lo deja como advertencia, porque dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. ¿Cuál es nuestro tesoro? Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, dice. Si tu tesoro es la palabra de Dios, es el reino de Dios, si tú te empiezas a llenar de la palabra porque el tesoro lo valoras, entonces conocerás quién te está definiendo, entonces te llenarás de ese tesoro, entonces saldrán las palabras correctas por tu boca. Cuando salen palabras vanas, incorrectas, que cometemos ese error muchos de nosotros, ese no es Dios hablando. El problema es que tú no te lo hablas a ti. El problema es que tú se lo hablas a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo o a alguien. Bueno, tengo que decírtelo. Y la verdad purrosa, no te puedo decir dejártelo escondido a esto. Vas a tener que rendir cuenta de esas palabras también. Entonces hoy día tiene luz para que usted se corrija. Y si usted persiste, es su tema. Pero hijos que están acá, sus padres a ustedes no los definen. Mientras sus padres no están hablando conforme a la verdad de la palabra, no hay definición para ti. Aprendan a tener esta mentalidad. Son tan pequeños, sí, pero yo sé de qué estoy hablando. Aprendan a entender que a veces los padres cometemos errores y hacemos estupideces y decimos cosas que no debemos decir. Pero hoy día los padres que están aquí están oyendo una palabra de Dios para entender que hay que corregir eso. Y que cada palabra, aunque se soltó sobre tu vida, nunca vino del parte del corazón de Dios para ti. Fue un error de nosotros. Y como padre, yo como padre a mis hijas y a mi hijo, hoy día les pido perdón por haber soltado palabras estúpidas que salieron por mi boca, para no definir, no levantar la definición de Dios en ustedes, sino mis pensamientos soltaron palabras para autodefinir según mi idea, que es errada. Trabajemos. Jesús lo dijo. Las obras que hago es por causa del testimonio. Entonces, si la medida que usted y yo conozcamos qué es lo que Dios dice de nosotros, caminaremos en eso. No es tanto bla bla, ni saber tantas cosas, es vivirla. ¿Quién te define? Y en esto tenemos que ser, Dios nos ha estado llevando a hacernos autoevaluación. ¿Cómo lo he estado haciendo yo? Porque hemos trabajado este tema de mentalidad de hijo.
No es solo un tema de venir a escuchar algo simpático de la mentalidad de hijo. Se trata de que usted entienda que en la iglesia estamos siendo edificados por una palabra que es verdad. Y como se lo dije, depende de ti y de mí recibirla con un corazón humilde, creerla para poderla vivir. Así que niños, ustedes también tienen el Espíritu Santo, también tienen que perdonar. Hijos, perdonen a los padres. Pastor, ¿qué está haciendo? Yo dije hoy 10 días de restauración. Padres, perdonen a los hijos, hijos, perdonen a los padres. La palabra profética viene a corregir, no a enfrentar y destruir, viene a corregir, que ordenemos nuestras cosas. Hay uno solo que nos define, a nosotros como padres, Dios, porque somos sus hijos, y eso nunca va a cambiar. Yo sé que a muchos de nosotros nos quieren definir, a muchos de nosotros nos dicen cosas que son desagradables, pero no son mi definición. Por eso el que sabe quién es en Dios, entonces dejará pasar esas palabras. Le resbalarán, porque sabe de dónde vienen. No vienen de Dios. Del diablo, entonces, puede que sea del diablo, pero también puede venir de la carne de otro. ¿Para qué le vamos a poner tanto color? ¿Cuál es lo importante? ¿De dónde viene? No. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con esas palabras? Es lo que es lo importante. Amén. También el Padre dice, que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, le dice a los religiosos, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de los hijos? La palabra de Dios. Él está diciendo, estamos tomando como ejemplo a Jesús, porque Él es hijo, el primero, el primogénito. En Cristo hoy día Él es el primero de muchos. Él es nuestro ejemplo como hijo. Estamos viendo la Biblia desde la perspectiva correcta. Él es nuestro ejemplo. Él fue el unigénito que pasó a ser el primogénito después de dar su vida a la cruz del Calvario. Todos somos hijos, tenemos los mismos derechos que Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Y nuestro hermano mayor nos está enseñando aquí que la definición de Él viene de las Escrituras. Tu definición, quién tú eres, viene por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Diga, la palabra de Dios da testimonio de quién soy. Primero eres hijo, engendrado por Dios, porque un día creíste en Él. Simple. En la soberanía de Dios dejó establecido que a quienes le recibieron y creen en su nombre, les da la potestad, poder, autoridad, derecho de ser llamados, no, de ser hechos hijos de Dios. Eres hijo. La Escritura te define a ti, no tus errores. Eres hijo. No es por mérito, pura gracia, pero eres hijo. ¿Pero por qué cometo errores? Porque no has renovado tu mente por la palabra para entender quién tú eres como hijo. Entre más renueves tu mente por la palabra de Dios. ¿Se acuerda que lo vimos? Romanos 12:2. Si tú cambias tu manera de pensar, cambiará entonces tu manera de vivir. ¿Quién me define? Gracias, Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. El Señor está súper claro. Me gusta mucho esta palabra. Cuando le damos este enfoque de quién me define. Miren lo que dice el Señor. Gloria de hombres no defino. Perdón, no recibo. ¿Qué está diciendo? Yo no necesito que tú me definas a mí. Jesús te dice, yo sé quién soy yo. Yo sé qué dice la palabra de mí. Yo sé lo que Dios dice de mí. Tú y yo nos congregamos en este lugar para saber qué Dios dice de nosotros. Si tú te pones y te fortaleces en la palabra, porque en eso trabajamos, en fortalecer tu espíritu, y el espíritu se fortalece solo por la palabra. Acuérdese,
Proverbios 18:14, dice que el espíritu fuerte puede sostener un cuerpo enfermo o en problemas, pero un espíritu débil, ¿quién lo sostendrá? Usted está siendo aquí adiestrado para ser fuerte espiritualmente, para sostener toda tu vida en el espíritu, por la palabra. Porque el pan para el cuerpo, la palabra para el espíritu. El ejemplo de alguien fuerte espiritualmente es Jesús mismo. Y esa es la actitud que Jesús tenía. No recibo gloria de los hombres, yo no necesito que usted me... por ejemplo, yo podría ser pastor y decir, no necesito que usted me haga barra. Vamos, pastor, qué bueno que se puede, póngale bueno, pastor. Chuta, no vino nadie, chuta, lo estoy haciendo mal. Tengo 500 personas, lo estoy haciendo bien. Cuidado. Yo no recibo gloria de los hombres. ¿Qué Dios está diciendo de ti? Eso es lo que tú eres. Por eso Pablo no tenía problema de enfrentar a la gente y decirles, son inmaduros ustedes porque nos andan siguiendo a nosotros. ¿Qué les pasa? Si nosotros somos nada, yo hago una parte, y este hermano hace otra, y otro hermano hace otra, y honremos lo que hacen los hermanos, está bien. Porque hay que honrarlo, porque todos somos el cuerpo de Cristo, pero no somos mayores que Él. Gracias, Señor. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Entiende esto? La gente siempre te va a evaluar por lo que para ellos es trascendente. Entonces, si tú vienes en un buen auto, un buen peinado, una buena camisa, unos buenos zapatos, entonces te van a decir, oh, don Fernando, por favor tome asiento. Pero si don Fernando ese día, el mismo, se pone una camiseta rota, anda todo chascón. Mire, les voy a contar una historia, cómo me ha pasado. La gente te evalúa por lo que ven. Yo vendía palta en la calle, en un auto Subaru verde que teníamos, que después estaba chocado, y en ese auto salía igual, y ponía en el maletero, con el maletero abierto, vendiendo paltas, queso, gritando mis paltas y mis quesos. ¡Buena mi palta! ¡Aleluya! Palta ungida. ¿Cómo gritaba, hijo? ¿Qué? No quiere decirlo ahora. Lucián me acompañaba. Y ahí estaba todas las tardes vendiendo paltas. Con mi sombrero cuando llovía, de cuero, ahí me corría el agua, pero ahí estaba vendiendo paltas. Ni un drama. Y tenía varios clientes. Y un día nos fui en el Legacy. Y ustedes saben, yo tenía camiones, era camionero. Yo tenía camiones. Entonces me fui en el Outback, en el Subaru Outback. Y me estacioné en la misma parte en el Subaru Outback, con el maletero abierto del Subaru Outback. ¿Ah? Y estaba gritando, ¡palta! Y las tenía adentro del Subaru Outback. Tengo buena palta, palta de primera, tengo palta de primera. Y llegaba la gente a comprar. Y ese día pasa un tipo, potito parado, y me dice, oye, ¿qué te ha ido bien con las paltas? ¿Cambiaste el auto? Y yo reconozco que mi carne reaccionó, no lo voy a negar. Y yo le dije, no, le dije yo, este auto no me lo compré con las paltas, este auto me lo compré con la plata que gano con los camiones. Y abrió las medias pepa el compadre y me dice, ¿tienes camiones? Sí, le dije, yo tengo camiones, tengo rampla, con furgón, trabajo para Rosen hace años. ¿Y tú conoces a tal y tal? Sí, pues yo lo conozco tanto y yo trabajo tanto. Oye, me dijo, ¿y qué camiones tenía? Oye, disculpa, espérame un poquito. Potito parado partió corriendo a su jeep y me trajo su tarjeta. Porque Potito Parado era el gerente de una marca. No voy a decir quién, porque capaz que esté mirando Potito Parado. Entonces me pasa su tarjeta, yo soy el gerente, lo que tú necesites, si quieres cambiar los camiones, podemos conversar. Oye, pero le cambió toda la parafernalia. Así es el mundo. Como te ven, te define.
Eso a ti no te define. No caiga en esa estúpida trampa. Porque te sientes menos, porque ganas menos plata que otro. Eso no te define. Dios le define a usted. Por eso yo enseño ahora. Y yo digo, no es lo que yo tengo, es a quién yo tengo. Aleluya, porque a quien yo tengo me voy a poder mandar una asada este año para el 18. Gloria al Señor. Y sin palta. Pero así es el mundo. Amados, por favor, Dios les define a ustedes. No te define el auto ni la casa que tienes. Pero el mundo te define así. Por eso Jesús le dice, yo no recibo gloria de los hombres, le dijo Jesús. No estoy ni ahí con ustedes. Jesús le dijo, no estoy ni ahí con ustedes a los chilenos. Si Jesús hubiese sido chileno, les dice así. Estoy ni ahí, anda a darles. Estoy ni ahí con ustedes. Yo no recibo gloria de los hombres. Yo recibo la gloria de mi Padre. Mi Padre es quien me define. Tú tienes un Padre eterno que te define a ti. David, ¿cuántos condoros se mandó David? Muchos condoros. ¿Eso definió a David? ¿Sabe cómo era para los ojos de Dios? Era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ahora significa que te mandes condoros? No, porque David se arrepentía, nunca volvió a repetir los mismos condoros. Ojo con eso. Dios te define. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cada vez, escúcheme esto, cada vez que usted le pide perdón a Dios, Dios te perdona. Porque si pecamos, dice que abogado tenemos con el Padre. Y en 1 Juan 1:9, ¿qué dice? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted le pide perdón a Dios y está perdonado. Porque lo dejó todo establecido para nunca perder la relación que Él tiene contigo. ¿Qué relación? De padre a hijo, de padre a hija. Tus errores no te definen. Mefiboset, un hombre de la historia de la Biblia, de los únicos que se había salvado con vida de las familias de Saúl. David lo manda a buscar. Él era lisiado de los pies. Y David lo manda a buscar a Mefiboset. Y Mefiboset viene donde el rey David. Y David, ¿qué es lo que dice a Mefiboset? ¿Qué quería hacer David con Mefiboset? Devolverle todo lo que sus padres habían perdido. Y pone a trabajar a unos empleados para que le cultiven el campo y toda esa familia le produzca en esa tierra. Quería bendecir la vida de Mefiboset. David, manifestando el corazón del Padre. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Mefiboset? Usted lo va a ver en la Biblia, que después se desaparece, porque después perdió todo lo que tenía. ¿Sabe por qué? Porque nunca cambió su mentalidad. El rey David le dice, ven, come a mi mesa todos los días. Siéntate acá. No le dijo, mire tu lisiadura. No, él lo guardó. Le dijo, ven, siéntate acá a mi lado. Tú comerás a la mesa del rey siempre. ¿Sabe cómo reacciona Mefiboset cuando se encuentra con David? ¿Quién soy yo? Soy un perro muerto para ti. ¿Por qué dijo eso Mefiboset? Porque así él se sentía. Se sentía un perro muerto. Estaba en Lodebar, allá lo encontraron, un lugar seco donde no hay fruto. Allá estaba traumado el compadre. Se acostumbró a esa definición de vida, que siendo nieto del rey, estaba viviendo como un mendigo. Y cuando el rey, David, le da la oportunidad y lo recibe, él dice, ¿qué quieres conmigo si soy un perro? Su mentalidad era tan potente. Y eso es lo que daña la vida de la gente, la religión. Tus circunstancias no te definen. ¿Por qué hablo de eso y el perdón? Porque ¿cuántos de ustedes han mandado condoros como yo me he mandado condoros? Y le hemos pedido perdón a Dios. Quiero decirte esto. Cada condoro que usted se mandó, si usted le pidió perdón a Dios, Dios lo perdonó. Ahora, ojo. Pestañas, acá. No, ya.
Si yo tuve un drama con la Yaque y yo discutí con la Yaque, ¿ah? Y yo la embarré y le pedí perdón a la Yaque después de que lo hice. Y obviamente fui al Señor y le pedí perdón. ¿Me perdonó Dios? Y si la Yaque no me perdona, ¿Dios me perdona? Sí. Si la Yaque no me perdona, Dios sí me perdona. Porque el tema es de la Yaque después. Cuando yo hablé del rencor, enseñé acerca de esto. Entonces, luego la Yaque piensa en Dios. ¿Dios te saca en cara los cóndores que te han mandado? ¿Y los seres humanos cómo somos? Entonces usted tiene que pescar a la gente que le saca en cara los cóndores que se han mandado. Si es que usted ya le pidió perdón a Dios, le doy un consejo, no pesque. Usted está cuenta con Dios. Y se acabó. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que la gente no sabe si tú le perdiste perdón a Dios y vienen a ser usados por Satanás para decirte cosas y que tú eras así, tú eras así, tú eres asá. Eso ¿sabes por qué pasa? Porque no hay conciencia de la verdad de la palabra. No hay mentalidad de hijos, porque aún en los hijos de Dios se camina así. Si usted pidió perdón a Dios, entiéndalo, usted fue perdonado. ¿Por qué le digo esto? Porque sé que afecta cuando te dicen cosas que tú hiciste. Y tú le pediste perdón a Dios, pero te las recuerdan. Hasta que uno aprende que Dios ya me perdonó. Entonces esas cosas te empiezan a resbalar y tú sigues tu vida. Porque siempre que tú oyes una voz que te viene a enfrentar y a sacarte en cara cosas, te quiere frenar. No dejes que nada te frene. Para que nada te frene, tú tienes que entender que los demás no te definen. Dios te define a ti. Si tú estás a cuentas con Dios, avanza con el Señor. Pero es que siempre me dicen esto, usted avance con el Señor. Cada uno es responsable frente a Dios de lo que hace o no hace. Es fuerte esto. Pero esto se da mucho. Más de lo que debía darse, se da. Póngase a cuentas con Dios. Si está a cuentas con Dios, sigue avanzando y levanta tu frente. Porque aunque 7 veces caiga el justo, de todas las va a levantar el Señor. No tu amigo, no tu marido, ni tu mujer. El Señor te va a levantar. Estoy diciendo que no nos importen los demás, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que en tu crecimiento espiritual tú no caigas en la trampa de prestar más oído a los demás que lo que Dios dice de ti. Camina en libertad. Ya, no se escucha, porque está. Como sea, es necesario, sí es necesario pedir perdón. O sea, tú le pides perdón a Dios porque hiciste algo que estuvo mal y es necesario también decirle a la otra persona, perdona. Y ahí viene la pregunta, dice, ¿y si no me quiere perdonar? Y ese es otro tema. Nuestra responsabilidad termina cuando empieza la responsabilidad del otro. Porque el otro tiene la responsabilidad delante de Dios de perdonar. Pero tu responsabilidad es pedir perdón al Señor y pedirle perdón a la persona. Y sería tu responsabilidad. O perdonar también. Y en el perdonar no es necesario que vayas a decirle al otro que te perdono. Pero generalmente en el pedir perdón, creo que ese es un tema terrible en las iglesias. La gente no tiene los pantalones, tiene pantalones para ofender, pero no tiene pantalones para pedir perdón. Y el Señor dijo, si ustedes no perdonan, yo no les perdono. Perdón. Una palabra poco usada en el lenguaje cristiano, pero con una trascendencia espiritual muy grande. ¿Está bueno este tema, no? No vamos a poder avanzar, tengo un montón escrito aquí, no vamos a poder avanzar mucho en esto, pero vamos a hacerle empeño aquí. Yo he venido, dice en el verso 43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis.
lo que hablábamos delante. La gente más ve por lo que ellos ven, que sea un representante de. Por eso la gente está llena de títulos. Si yo voy a un lugar y me presento, voy a una iglesia y me presento, porque el tema religioso es terrible, y me presento y me dicen, ¿quién es usted? Yo soy el hermano Fernando. Ah, ya, tome asiento. Si yo voy a la iglesia y me dicen, ¿quién es usted? Yo soy el pastor Fernando. Ah, por favor, pase por acá adelante. Si voy a la iglesia y me dicen, ¿quién es usted? Yo soy el apóstol Fernando Martínez. He levantado obras en Vilcún, en Victoria, en Osorno, en Liucura. Y estamos siguiendo avanzando en la obra del Señor. Pero por favor, adelante. ¿Y quiere predicar? Definición de hombres. Mensaje para los ministros. Que Dios te defina. ¿Y cómo? Preocúpate de lo que Dios dice de ti. Porque a lo mejor después nos preocupamos mucho de ese nivel y empezamos a hacer cosas con la gente que no corresponden para mantener el nivel. Yo lo he visto esto de los ministros. Por eso no tengo pelo en la lengua de decirlo. Porque así son los hombres, reciben ahí con título. Si hay título, si hay auto, si hay ropa. Pero nosotros no somos definidos por los hombres. No estoy diciendo que vistamos al peo. Porque Dios te quiere bien. Pero entiende, eso no te define. Gente que compra ropa y cosas y autos. Y ¿para qué? Hoy día, la 9ª región es una de las más críticas en este ámbito social. La gente vive por lo social así. Se viste. Yo en el ámbito cuando trabajaba en los camiones, en las empresas, con otros empresarios, tú te relacionas que andan en tremendos autos, las medias pintas y deben todo. Pero había que darle estatus. Cuando tú empiezas a depender de que lo que el otro dice de ti, entonces empiezas a caer en una espiral sin fin negativo. Porque empiezas a hacer todo para agradar a los demás. No estoy diciendo que desagrades a la gente. Sí, agrada a Dios. Pero no haga las cosas por agradar a los demás. Hágalo porque usted busca agradar a Dios. Como yo busco agradar a Dios, yo me relaciono con toda la gente. Como yo busco agradar al Señor, yo puedo estar en cualquier lugar. Me puedo comer una paila de huevos revueltos, como también me puedo tomar un puro vaso de agua con un pedazo de pan y no tengo drama. Como puedo estar también comiendo camarones, un rico asado, me da lo mismo. No te relaciones a la gente por lo que ellos tienen. Tú relaciónate como hijo de Dios. Y Dios nos valora a todos. El Señor no hace acepción de personas. Niños, amados, escúchenme. No se junten con los amigos porque los otros les dicen, júntate con este. No dejes de juntarte con otros porque te dicen, no te juntes con este otro porque es así y es asá. Porque esos niños también necesitan entender que Dios los define. Y muchas veces los niños son tan crueles que aíslan a otros niños. Pero ustedes, hijos que están acá, que son hijos de Dios, ustedes tienen la habilidad en el Señor de ir a hablarles del Señor a esos niños y ustedes ser amigos de ellos. ¿Sabe qué yo le digo a mi hijo? Y lo hablamos, sé amigo de los que los demás desechan. Porque Jesús vino a lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, a lo desechado del mundo. A eso vino el Señor. Y la iglesia tiene que manifestar ese corazón. Por eso no podemos caer en la trampa de quién nos define. El mundo, lo que tienes, el nivel social. No, Dios te define. Si la iglesia no corregimos esto, nunca saldremos a las calles, nunca iremos a la gente. Mire esto, a los cristianos, si le dicen anda a evangelizar, no sé, al tipo más rico de la ciudad, dice, chute, ¿qué le voy a decir si tiene tanta plata? Porque todo lo vemos así natural. Pero es más fácil ir a hablarle a aquel que anda mendigando en la esquina. A ese le voy a predicar porque es más fácil. No, la necesidad del mendigo y la del multimillonario es la misma. Necesitan a Cristo. Si no tienen a Cristo, no tienen la vida. Y si se mueren, se van los dos al infierno. No es necesidad económica. Aún en esto hemos caído en esa trampa a la iglesia. Por eso no le predicamos al que tiene más plata porque pensamos que no tiene necesidad. ¿Qué necesidad estás viendo tú? ¿Económica? Sí, no la tiene económica, pero no es esa la necesidad que nosotros les vamos a ministrar.
Error. Error en la iglesia. Porque hemos caído en la trampa de quién nos define. ¿Cómo le voy a hablar a él? ¿Quién soy yo? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? Que la gracia de Dios está sobre ti. Por eso estoy ministrando esto, entender y tener la mentalidad de hijo para que se rompan tus barreras, tus propias barreras en tu entorno y para que tú te levantes como lo que tú eres. Lleno y empoderado en el Espíritu Santo, ministrando la verdad a la gente. Porque hoy día estamos llenos de temores. ¿Qué le voy a hablar a mi jefe si quizás qué va a pensar de mí? Porque tú no sabes quién eres. Se dice la palabra quién tú eres. Puedo decir soy hijo, pero ¿quién te está definiendo? Dile al del lado, Dios te define a ti. Y dile, Dios te define por su palabra. ¿Cómo podéis vosotros creer? Dice el verso 44. Pues recibís gloria dice los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre? Hay quien os acusará, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Lo puso en un ejemplo con Moisés ahí, con un hombre y la ley. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Quién te define? La palabra. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Wow. Gracias, Señor. ¿Quién lo define a usted? Dios lo define. Voy a leer los mismos textos, pero algunos los voy a destacar en la TLA. Verso 30 en la TLA, traducción del lenguaje actual. Verso 30 y 32. Al 32 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. ¿Está clarito? Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. ¿Quién te define? Dios te define. Cuando tú aprendas a que tú eres definido por Dios, entonces tú verás con los ojos correctos a la gente. Eso es lo que está diciendo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente. Porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Él sabe quién lo define. Como Él sabe que Dios le define a Él, entonces de esa manera Él juzga o evalúa a la gente. No por lo que tienen, no por lo que son, no por los títulos. ¿Me entiende? Como Él sabe que a Él lo define Dios, entonces de esa manera ve a los demás como gente con una necesidad de Dios. Por eso Jesús estaba con los ciegos, por eso Jesús iba a la casa de gente rica, por eso Jesús estaba con las prostitutas, porque Él no evaluaba a la gente por su juicio, sino como Él sabía que a Él lo definía Dios, entonces de esa manera miraba a los demás. Cuando tú y yo entendamos y tengamos mentalidad de hijos y entendamos cómo el Padre nos ve y nos evaluemos como Dios nos ve, entonces tú verás de la manera correcta a los demás, porque verás la necesidad de Dios en ellos. Antes seremos unos orgullosos, religiosos. ¿Quién nos define? Hacíamos talla aquí que faltaron muchos hoy día. ¿Sabe por qué faltan? Porque no saben quién los define. Porque te define el sistema. Hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Y corremos para hacer cosas y dejamos a Dios de lado. ¿Por qué? Porque no tenemos claro quién nos define. El que tiene claro quién te define, lo primero que hace es buscar de Dios porque aquí está recibiendo una palabra que le renueva su mente. La gente es tremendamente emocional. Dios los puede tocar, lloramos, gritamos, saltamos, nos damos vuelta de carnero acá, pero desaparecemos porque no hemos entendido que nos define y creemos que una emoción nos define. Lo pasé bien, me gustó, bien, entonces ahora puedo relajarme un poco. Cuidado, porque te estás perdiendo. ¿Quién te define? ¿Quién nos define? El negocio me define. Yo hago lo que mi negocio dice que tengo que hacer. ¿Cierto? No estoy diciendo que deje las cosas botadas, que sea irresponsable, no estoy diciendo eso. Pero piense, ¿quién me define? Hoy día hay gente que sus negocios le definen.
Es que si no trabajo, no. Pero se nos olvida que hay principios bíblicos, el dar, o el diezmar, que te abren una puerta espiritual, en donde puedes recibir provisión de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios me define. Pero estamos llenos de temores. Otro día subí un versículo, y que decía Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Pero quién puede hacer eso? Alguien que entiende que Él lo define. Por eso Jesús tenía la visión correcta de la gente. Tal vez eso nos pasa a nosotros. Como no hemos sido renovados en cómo Dios nos define, nos cuesta mirar bien a los demás. Pablo decía, a todos conozco, dice, prefiero mirarlos a todos en el espíritu antes que mirarlos en la carne. ¿Qué estaba diciendo? Prefiero mirarlos como Dios los ve a ustedes que mirarlos como su carne les define a ustedes. Es más sano, amados, mirarlos como hermanos, como hijos de Dios, que como son tus rasgos que de repente te da la idiotez a usted. ¿A cuánto les da la idiotez? Entonces cuando nos da la idiotez, entonces yo me enojo contigo y corto relación. Te doy un consejo, no tenga ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque eres un carnal igual que el otro. Aprenda de la Escritura, véalos espiritualmente a los demás. ¿Qué es lo que son los demás de ti? Hermanos, porque somos todos hijos. Entonces, ¿qué nos conviene? Veámoslo espiritualmente. Entonces así nos vamos a honrar y valorar más. Si no entendemos que nos define, entonces miraremos con ojo incorrecto también a los demás. Por eso es que el Señor dice, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. ¿Cómo Dios las juzga? ¿Trae juicio? Con amor, misericordia, perdón, libertad. Él ve que si haces cosas que están mal es porque eres un ciego y no estás viendo, entonces necesitas ver. Amén. El verso 31 de la TLA dice, si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento. 32 dice, pero yo conozco a alguien que dirá quién soy yo. Diga, yo conozco a alguien que dice quién soy yo. Aleluya. Y confirmará que yo digo la verdad. ¿A quién conoce Jesús? Al Padre. Dile a alguien, el Padre Celestial sabe quién soy yo. Aleluya. Aleluya. Yo conozco a alguien que dirá quién soy yo. Y Él dice quién tú eres. No solo el Padre sabe quién tú eres, sino que Él dice quién tú eres. ¿Me entiendes? El Padre sabe quién tú eres. Soy un pecador. No, no, no. Eres hijo. Y no solo Él lo sabe, sino que Él dice quién tú eres. ¿Qué dice? Que somos hijos. ¿Qué dice? Romanos 8:17 dice que somos hijos, herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice papá de mí? Que has sido escogido por Dios. ¿Qué dice el papá de mí? Que tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. ¿Quién te define? Dios te define. ¿Cómo sé lo que Él dice de mí? Leyendo lo que está escrito. Efesios 2 y 13, que habla de que somos cercanos hoy día. Aleluya. Vamos a ir terminando, amados, no se preocupe. ¿Quién nos define? Dios nos define. Y solo al definirnos Él habla de nosotros. Efesios 2, 12 y 13, ¿qué dice? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, antes, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estabas tú, pero hoy día eres hijo. Diga, soy hijo o hija de Dios. Tengo el poder de ser, he sido hecho hijo. Dígalo sobre usted, he sido hecho hijo de Dios. ¿No? Eso derecho no se te quita. Acuérdate, el hijo es tecnón, decía la palabra griega, que es engendrado por Dios. O sea, qué estupidez lo que voy a decir. Él no te puede negar. Qué estupidez la que estoy diciendo. Pero Él no te puede negar. Porque hay un Espíritu Santo de que da testimonio en ti que tú eres hijo de Dios. El esperma de Dios certifica que tú eres su hijo. La vida de Dios está en ti. Y el verso 3 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Dile a alguien, antes estabas lejos. Antes.
Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es usted? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de ti? Que estás cercano. ¿Que no te quiere ver? Que está enojado. ¿Qué dice Dios? Eres cercano. Eres cercana. Por la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre, a la presencia misma de Dios. Eres cercano. Es que yo he hecho esto, pero el Padre dice algo de ti, que por su sangre tú eres cercana. Es que cometí errores. Abogado tenemos para con el Padre, porque el Padre lo único que le interesa es que tú entiendas que estás cercano. Él te define. Él nos define. Gloria al Señor por eso. Efesios 1 versículo 3, voy a leer hasta el 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué eres tú? Todo que se diga, soy un bendito. Diga, soy bendecido por Dios. Todo que se créalo. Estoy haciendo lo que Jesús dijo. Mi Padre habla, Él declara, Él dice lo que soy. ¿Qué dice que eres tú? Bendecida, bendecido. Aleluya. Necesitamos escuchar esto y aún hablarnos nosotros mismos, porque eso nos ha sido robado, la primogenitura, lo que somos en realidad. Mefiboset nunca cambió su mentalidad, es lo que estaba hablando adelante. Él se sentía como un perro muerto, nunca dejó de pensar así, al punto que después de que David le da todo para que le pone gente a trabajar los terrenos, todo, nunca lo valoró, porque nunca cambió su mentalidad. Y luego se asoció con el propio hijo de David, con Absalón, para matar a David. Y perdió todo. Cuando David llega a las tierras de Mefiboset, pregunta por él, y el que estaba a cargo, Siba, le dicen, se fue, pues anda con tu hijo ahora. Entonces todo lo que era de él le dice a Siba, es tuyo ahora. Mucha gente pierde de disfrutar la plenitud de que es ser hijo, porque nunca cambian su mentalidad. No es que soy tan malo, que soy un pecador, y por eso Dios me castiga. Entonces viven en eso. ¿Por qué? Porque creen eso. Siendo libres, viven como esclavos, esclavos del sistema, sufrientes, esclavos de pensamientos religiosos. Tú no eres eso, tú eres hijo. Mefiboset no disfrutó la plenitud, porque no entendió el privilegio que tenía. Que nosotros no caigamos en ese error. Dios nos define. ¿Qué dice Él? Que tú eres bendecido. ¿Qué dice el verso 4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dile, tócate, dile, Dios me escogió y Él me hizo santo. Aleluya. Gracias, Señor. Tóquese, dígaselo, Dios me escogió. Dile, si estás con tu hijo, dile a tu hija, hijo, Dios te escogió. Fernandita Paz, Dios te escogió. Lucián, Dios te escogió. Josefa, Dios te escogió. Benjamín, Felipe, no le entiendo nada porque me mueve la boca de allá. Felipe, Dios te escogió, hijo. Por eso estás aquí, no aquí en este lugar, aquí en la tierra. Dios nos escogió y nos hizo santos. ¿Qué significa? No, significa apartados. Santo significa apartado. ¿Para quién? Para Dios. Aleluya. Verso 5 dice, en amor. Aleluya, en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. A Él le plació que tú seas su hijo. Bendecido, escogido, santificado, hijo, hijos de Dios. ¿Quién te define? La ropa, el auto, la casa, la plata, el sueldo. Dios te define. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por esto. 2:19 de Efesios dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Diga, soy miembro de la familia de Dios.
Usted debiera cachiporrearse de esto. Usted tiene la mejor familia. Usted es parte de la familia de Dios. Yo no soy solo de la familia Martínez, ni soy de los Martínez Insunza. Ese es un concepto natural, pero ese concepto a mí no me define, ni que tenga un mal historial ahí. A mí me define que soy miembro de la familia de Dios hoy día. Por eso somos hermanos. Porque hay alguien que nos define a todos los que estamos aquí. No por nuestra sangre, sino por la preciosa sangre de Jesús. Hoy día todos los que estamos aquí somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Quién te define? Dios te define. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esto maravilloso que podemos experimentar. Josefa, ¿me acompaña? Vamos a ir terminando porque si no, no sé ni cuánto rato llevo. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Diga, soy hecho a la imagen de Cristo. Aleluya. El término hijo ahí es el hijo huíos, el hijo maduro. Tú eres a imagen de Cristo. Cristo caminó en la plenitud de la madurez espiritual. Por eso Él disfrutó todo lo que el Padre tenía. Porque un hijo huíos, un hijo maduro, disfruta de quien es engendrado. Y Él dice que la palabra que tú y yo somos conformes a esa imagen. Dios nos ve hijos inmaduros. Dios te ve como un hijo maduro. Él te ve en una posición correcta. Porque ¿quién te define a ti? Dios me define. Dígalo, Dios me define. ¿Tu pecado te define? Dios te define. ¿Tu marido? Levante la voz, pues, mujeres. Aleluya, digan. ¿Tu mujer? Levante la voz los varones. Oye, ¿tu mujer? Mi amor, ¿qué digo? Dios te define. Niños, ¿sus padres los definen a ustedes? ¿Quién los define a ustedes? ¿Sus compañeros de colegio los definen a ustedes? Diga, no. Dios nos define. Gloria al Señor por eso. Gracias, Señor. Versículo 30 de Romanos 8 dice, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. ¿Qué dice entonces aquí Dios? Que Él te predestinó. Él te pensó desde el comienzo para que fueses hijo. Ese es el deseo con todos los hombres. Que todos vengan al conocimiento de Él. Y eso habla de la predestinación, de que todos, Dios quiere que todos sean hijos. Y a estos también llamó. Dios te llamó. Aleluya. Tienes un llamado de Dios. ¿A qué? A vivir como hijo, como hija. Aleluya. Y a estos también justificó. No en tu justicia. Cristo te justificó. Cristo nos justificó delante del Padre. Por eso somos hijos, no por nuestra habilidad. No por lo que tan buenos, bonitos que somos. Es porque Él nos justificó. Porque a Él es la gloria, no a nosotros. Porque si fuera por lo buenos que somos, nosotros nos robaríamos la gloria. No es nuestra gloria, la gloria es de Él. Por eso Jesús dijo, no busco gloria de los hombres. La gloria es para Él. Si fuéramos tan buenos y merecedores de esto, los hombres nos darían gloria a nosotros porque Él es tan bueno. No, la gloria es de Él. Él te justificó. Y a los que te justificó, a estos también glorificó. ¿Qué habla el glorificar? Glorificar habla de un disfrute con Dios. Dios quiere que tú lo disfrutes, iglesia. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de esta plenitud, de que hoy día somos hijos. Hemos sido hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a continuar la otra semana con esto, pero está bueno esto. ¿Quién te define? Entiéndalo, medítelo en la semana.
Por eso es importante que meditemos lo que hablamos, pero no vamos a cambiar nuestra manera de hablar mientras no entendamos nosotros quién nos define primero. Amén. Así que dígale a alguien, Dios te define. Por eso el Señor dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que ustedes esperan. Dile a alguien, Dios tiene buenos pensamientos para ti. Dios tiene buenos pensamientos para ti. ¿Quién te define? Dios te define. Gracias, Señor. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sigamos buscando al Señor. Sigamos buscando al Señor. Una vez un ministro hablaba y decía, cuando él jugaba con su niño, ¿usted ha jugado con sus niños? Cuando son chicos los niños y quieren jugar contigo a la tiña. Tiña. Mi hermano José Luis, no sé si lo has hecho cuando uno arranca de ellos, pero tú sabes que les vaya a dar cancha, tiro y lado arrancando. Entonces ellos te buscan y te siguen. ¿Y qué haces tú? Corres más lento. Porque lo único que tú quieres es que ellos te alcancen. Eso es lo que quiere el Señor. Que lo busquemos. Porque al que busca halla. Al que llama se le abrirá. Él no huye de ti. Él te espera. Él te espera. Que este sea un tiempo en que nos podamos ir más profundo en una búsqueda con Dios. Y poder ir conociendo quién realmente nos define. Póngase de pie, iglesia. Y abrace a alguien y dígale, eres una hija, eres un hijo de Dios. Bendiga a alguien. Qué bueno que Dios nos define, ¿no es verdad? Qué importante es entenderlo. Padre, ayúdanos a ir más profundo en esto, que en la medida que avancemos en esta enseñanza podamos ir teniendo esta claridad y que nuestra mentalidad sea transformada, porque realmente queremos caminar y tener esta mentalidad de hijos, porque a esto fuimos llamados y esto es lo que somos y esto es lo que hemos sido hechos, hijos de Dios. Pero Dios está trabajando con todos nosotros para transformar nuestra mente, nuestra mentalidad y tengamos esta mentalidad de hijos, para que así transmitamos la vida del Padre al resto de la gente, partiendo por nuestras propias casas. Amén. Amados, no pierda el foco en estos días. No te olvides que el sistema a ti no te define. Muchas veces se sienten mal porque no van a poder estar con la familia. Wow. O algunos se pueden sentir mal porque no van a poder hacer ni un asado, no sé. Pero eso no te define a ti. Dios te define a ti. Amén. Tengas o no tengas, eres hija, eres hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Esa debe ser nuestra clara convicción en nuestra vida. Así no, ¿sabes qué? Así no caeremos en pensamientos depresivos en nuestra vida. No te andarás sintiendo mal, no te andarás sintiendo menos, porque eres lo más. Eres hijo. Somos hijos de Dios. Dispóngase ahí en la presencia del Señor, iglesia. Deje que el Espíritu Santo le siga hablando. Dice que el Espíritu Santo nos habla, nuestro espíritu, dice en una versión, de que somos hijos de Dios. Dice que Él da testimonio dentro de nosotros que somos hijos. El testimonio es hablar. El original dice eso. El Espíritu Santo habla dentro de ti. ¿Qué habla? La palabra. ¿Para qué? Para hacerte ver que eres hijo de Dios. Hoy el Espíritu Santo te ha hablado. Un par de versículos Él te ha hablado. Hijos, escogidos, santificados, bendecidos, a imagen suya. Hijos, hijos. Adora al Señor y deje que el Espíritu Santo le ministre hoy día en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos a cada uno que está mirando, Dios.
Que se den su tiempo también ahí en su lugar de buscarte y empezar a abrir los ojos a esta verdad, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.